mis padres me exigieron dejar la universidad para pagar los estudios de mis hermanos. Cuando me negué, me echaron de casa. Pero lo que hice después los destruyó, y ahora suplican mi perdón. Tengo 20 años. Estoy en segundo año de universidad estudiando psicología. Y honestamente, necesito contar esta historia porque todavía me cuesta creer que realmente pasó. Hace como 6 meses mis padres básicamente me pidieron que dejara la universidad para pagar los estudios de mis hermanos. Y cuando me negué, me echaron de la casa. Así, sin más. Y la cosa es que, mirando hacia atrás, creo que siempre supe que algo así iba a pasar eventualmente, ya sabes, porque nunca fui la favorita, ni de cerca. Déjame retroceder un poco para que entiendas el contexto. Crecí en una familia donde mis dos hermanos siempre fueron, digamos, las estrellas del show. Ethan, mi hermano mayor, es abogado, o bueno, estaba estudiando leyes hasta hace poco, y Lily, mi hermana menor, siempre fue la princesa perfecta que sacaba dieces en todo, y tocaba el piano como si hubiera nacido para eso. Y yo estaba en el medio, tipo la hija invisible que hacía las cosas bien pero nunca lo suficientemente bien, como para que mis padres se emocionaran. Mi mamá literalmente decía cosas como, Ethan va a ser un abogado increíble, o Lily va a tocar en el Carnegie Hall algún día, pero conmigo era más plan, Sofía, es muy responsable. Siempre podemos contar con ella. ¿Notas la diferencia? Ellos eran los que iban a conquistar el mundo. Yo era la confiable, la que estaba ahí de respaldo por si acaso. Mi papá es abogado, trabaja en un bufete grande en el centro de la ciudad, gana bien, o eso pensaba yo. Mi mamá no trabaja, se quedó en casa para enfocarse en criar a los niños, lo cual básicamente significaba que se enfocó en criar a Ethan y Lily mientras yo aprendía a hacer las cosas sola. No sé, desde chica recuerdo que si Ethan necesitaba ayuda con la tarea, mi mamá cancelaba todo para sentarse con él, pero si yo necesitaba algo era tipo, Sofía, ya eres grande, puedes resolverlo tú misma. Tenía como 8 años la primera vez que me dijo eso, creo. Y con Lily era peor porque era la bebé de la familia. Entonces cualquier cosa que ella hacía era adorable y perfecta. Yo podía sacar un 9.5 y era buen trabajo, pero Lily sacaba un 9 y había fiesta en casa. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, mis padres dejaron muy claro que Ethan era la prioridad. Él aplicó a escuelas de leyes caras, de esas que cuestan como $50,000 al año, y mis padres no parpadearon. Dijeron que era una inversión en su futuro. Yo apliqué a universidades estatales, conseguí algunas becas, trabajé medio tiempo durante el último año de preparatoria para ahorrar, y aún así mis padres actuaban como si les estuviera pidiendo la luna cuando necesitaba ayuda con la matrícula. Me daban el dinero, pero siempre con comentarios tipo, espero que aprecies el sacrificio que estamos haciendo, o no todas las familias pueden permitirse mandar a 3 hijos a la universidad. La cosa es que yo no les estaba pidiendo lo mismo que Ethan, literalmente estaba en una universidad pública, viviendo en los dormitorios más baratos, comiendo ramen la mitad de la semana para ahorrar dinero. El verano antes de mi segundo año trabajé tiempo completo en una cafetería y ahorré cada centavo que pude. Mis padres no me pidieron que contribuyera a la casa ni nada, lo cual pensé que era algo bueno, pero ahora me doy cuenta de que probablemente ya estaban planeando lo que iba a pasar después. En ese momento pensaba que finalmente estaba encontrando mi lugar. Ya sabes, lejos de casa, con mis propios amigos, tomando mis propias decisiones. Mi compañera de cuarto, Amanda, se volvió mi mejor amiga, y por primera vez en mi vida sentía que podía ser yo misma, sin que nadie me comparara con mis hermanos, o me hiciera sentir que no era suficiente. Entonces llegó septiembre de mi segundo año. Llevaba como 3 semanas de clases cuando recibí un mensaje de mi mamá diciendo que necesitaban que fuera a casa el fin de semana para una reunión familiar importante. No pensé mucho en eso. Supuse que tal vez iban a anunciar unas vacaciones o algo así. Manejé las 2 horas hasta la casa ese sábado por la mañana, y cuando llegué toda la familia estaba ahí. Ethan, Lily, mis padres, todos sentados en la sala con caras serias. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Tipo podía sentir la tensión en el aire. Mi papá fue directo al punto, lo cual debía haber apreciado, pero honestamente hizo todo peor. Dijo que habían estado revisando las finanzas familiares, y que las cosas estaban más apretadas de lo que pensaban. Ethan estaba en su segundo año de leyes, y necesitaba otros 2 años más. Lily iba a empezar la universidad el año siguiente, y básicamente no había suficiente dinero para los 3. Y entonces mi mamá, con esa voz dulce y manipuladora que usa cuando quiere que hagas algo que no quieres hacer, dijo que habían pensado mucho en esto, y que la mejor solución sería que yo tomara un año sabático, o tal vez 2.
para trabajar y ayudar a pagar los estudios de mis hermanos. Me quedé ahí sentada tratando de procesar lo que acababan de decir. ¿Me estaban pidiendo que dejara la universidad? Después de todo lo que había trabajado para llegar ahí, mi papá siguió hablando, usando ese tono de abogado que usa cuando quiere ganar un argumento, diciendo cosas como, esto es lo que las familias hacen, se apoyan mutuamente, y Ethan está en un momento crítico de su carrera, no podemos permitir que pierda esta oportunidad. Le pregunté por qué no podía ser Ethan el que trabajara, o por qué no podíamos todos contribuir un poco, y mi mamá literalmente se rió, y dijo que Ethan no tenía tiempo para trabajar porque la escuela de leyes era muy demandante, y que Lily era muy joven para trabajar tiempo completo. Pero yo no era muy joven, ¿verdad? Yo podía sacrificar mis estudios, mi futuro, mis sueños, porque total, no era la abogada brillante, ni la pianista prodigio. Era solo Sofía, la confiable, la que siempre hacía lo que le pedían. Mi papá dijo que podía buscar un trabajo de tiempo completo, que con mi ética de trabajo seguro conseguiría algo que pagara bien, y que en 1 o 2 años, cuando Ethan se graduara y Lily estuviera más establecida, yo podría volver a la universidad, 1 o 2 años. Como si fuera tan fácil, como si pudiera simplemente pausar mi vida y volver a empezar cuando a ellos les conviniera. Le pregunté cuánto necesitaban exactamente. Mi papá sacó unos papeles, porque claro que había preparado una presentación completa, y me mostró números. Necesitaban como $30,000 al año para Ethan, y estaban planeando que Lily fuera a una universidad privada que costaría otros $40,000, $70,000 al año. Y querían que yo, una estudiante de segundo año sin ninguna carrera todavía, lo pagara. Cuando les señalé que era imposible que ganara tanto trabajando en algo para lo que no necesitaba título universitario, mi papá dijo que podía conseguir 2 trabajos, que podía vivir en casa para ahorrar en renta, que podía hacer sacrificios. Miré a Ethan esperando que dijera algo, lo que fuera, pero él solo miraba el piso. Lily estaba llorando quedito, pero nadie le prestaba atención. Y ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Ya sabes, ese momento en que te das cuenta de que tu familia nunca te va a ver como una prioridad, que nunca vas a ser suficiente para ellos. Les dije que no iba a dejar la universidad, que había trabajado muy duro para llegar ahí, y que no era justo que me pidieran eso. Mi mamá inmediatamente cambió de táctica, empezó con las lágrimas y el drama, diciendo que no podía creer que fuera tan egoísta, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo no estaba dispuesta a ayudar a mi propia familia. Mi papá se puso más agresivo. Dijo que si no estaba dispuesta a ser parte de la solución, entonces claramente no valoraba a la familia, y que tal vez necesitaba reconsiderar mi actitud. Le dije que mi actitud estaba perfecta, que lo que necesitaban reconsiderar era pedirle a una de sus hijas que sacrificara su educación para pagar la de sus otros hijos. La discusión se puso cada vez peor. Mi mamá dijo que siempre había sabido que yo era la más egoísta de sus hijos, que Ethan y Lily nunca le darían este tipo de problemas. Ethan finalmente habló y dijo algo tipo, tal vez deberíamos pensar en otras opciones, pero mi papá lo calló inmediatamente diciendo que esto no era negociable, que ya habían tomado la decisión y que esperaban que yo cooperara. Les dije que no era su decisión, que era mi vida y mi educación, y que si no podían pagar por todos nosotros, entonces tal vez Ethan debería considerar una escuela de leyes más barata o trabajar mientras estudiaba como hacía yo. Eso fue un error, puedo admitirlo. Mi papá explotó. Empezó a gritar que cómo me atrevía a sugerir que Ethan bajara sus estándares, que él era el futuro de la familia, que iba a hacer grandes cosas. Le pregunté qué era yo entonces, si no era parte del futuro de la familia, y honestamente la expresión en su cara me dio la respuesta. No dijo nada, solo me miró tipo, ¿realmente necesitas que te lo explique? Mi mamá dijo que yo estaba estudiando psicología, que eso no era tan importante como leyes, que podía estudiar eso en cualquier momento, pero que las oportunidades de Ethan eran limitadas. Me levanté y les dije que me iba. Mi mamá gritó que si salía por esa puerta sin comprometerme a ayudar, que no me molestara en volver. Esperé un segundo, literalmente un segundo, para ver si mi papá o Ethan o alguien iba a decir algo, iba a defenderme, iba a decir que esto era una locura. Nadie dijo nada. Lily estaba llorando más fuerte ahora, pero cuando traté de acercarme a ella, mi mamá se interpuso y dijo que no la alterara más. Subí a mi cuarto, bueno, al cuarto que había sido mío, y empecé a empacar. No tenía mucho ahí porque la mayoría de mis cosas estaban en el dormitorio, pero agarré ropa, algunos libros, fotos, cosas que me importaban. Podía escuchar a mis padres hablando abajo, mi mamá llorando dramáticamente, mi papá diciendo cosas como,
Déjala. Ya va a volver cuando se dé cuenta de que no puede hacerlo sola. Bajé con mis maletas y salí por la puerta. Ninguno de ellos se movió para detenerme. Mi mamá estaba sentada en el sofá con Lily, actuando como si yo acabara de morir o algo así, y mi papá estaba parado con los brazos cruzados viéndome con esa expresión de decepción que me hacía sentir de 10 centímetros de altura cuando era niña. Manejé de vuelta a la universidad llorando todo el camino. No sabía qué iba a hacer, dónde iba a quedar, cómo iba a pagar el siguiente semestre. Los dormitorios no abrían hasta el lunes, y era sábado por la tarde. Llamé a Amanda, y cuando le conté lo que había pasado, me dijo que fuera inmediatamente a su apartamento. Ella vivía fuera del campus con otras 2 chicas, y me dejaron quedarme en el sofá ese fin de semana mientras pensaba qué hacer. El lunes fui directamente a la oficina de ayuda financiera. Hablé con mi asesor académico, el señor Wilson, y le expliqué la situación. Él fue increíble. Honestamente no sé qué hubiera hecho sin él. Me ayudó a llenar solicitudes para más ayuda financiera. Me conectó con programas de trabajo-estudio que no sabía que existían, y básicamente me armó un plan para que pudiera terminar el semestre sin la ayuda de mis padres. También había vivienda disponible en campus para estudiantes en situaciones difíciles, y logré conseguir un cuarto en uno de los dormitorios más viejos. No era lujoso, tipo, el baño estaba al final del pasillo, y las paredes eran tan delgadas que podías escuchar todo, pero era mío, y nadie podía echarme. Unos días después recibí un mensaje de alguien inesperado. Mi tía Margaret, la hermana de mi mamá. Margaret siempre había sido tipo, la oveja negra de la familia, ya sabes, la que siguió su corazón en lugar de hacer lo que se esperaba de ella. Era artista, vivía en un departamento pequeño en la ciudad, nunca se casó, nunca tuvo hijos, y mi mamá siempre hablaba de ella con ese tono de decepción tipo, es una lástima que Margaret nunca hiciera algo con su vida. Pero Margaret era feliz, y eso era más de lo que podía decir de mi mamá. Margaret me dijo que se había enterado de lo que pasó, que mi mamá le había llamado llorando, diciendo que yo era una hija horrible, que había abandonado a la familia. Margaret, siendo Margaret, inmediatamente supo que había más en la historia y me llamó para escuchar mi versión. Le conté todo, sin filtros, y cuando terminé, ella se quedó callada un momento, y luego dijo, tu mamá siempre ha sido una manipuladora, pero esto es un nuevo nivel incluso para ella. Me ofreció dinero para ayudar con los gastos, me dijo, que podía quedarme con ella durante las vacaciones si necesitaba un lugar, y básicamente se convirtió en el apoyo familiar que mis propios padres nunca fueron. Los primeros meses fueron duros, no voy a mentir. Trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca del campus, tomaba carga completa de clases, y trataba de no pensar en el hecho de que mi familia me había echado por negarme a sacrificar mi futuro. Mis padres no me contactaron ni una vez, ni para ver cómo estaba, ni para disculparse, nada. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Lily me mandó algunos mensajes al principio preguntando cómo estaba, pero eran cortos, y sentía que mi mamá estaba supervisándola. Entonces eventualmente dejó de escribir. La persona que sí me contactó fue Ethan, como un mes después de todo el drama. Me escribió un mensaje largo disculpándose, diciendo que debió haberme defendido, que sabía que lo que nuestros padres hicieron estuvo mal. Me dijo que siempre supo que había favoritismo, pero que nunca se dio cuenta de qué tan malo era hasta que vio cómo estaban dispuestos a tirarme como si no importara. Honestamente no sabía cómo sentirme con eso. Parte de mí apreciaba la disculpa, pero otra parte pensaba, ¿y dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Por qué te tomó un mes hablar conmigo? Emen. Ethan siguió escribiéndome y eventualmente hablamos por teléfono. Me contó algo que no me esperaba, que él estaba pensando en dejar la escuela de leyes. Resulta que nunca había querido ser abogado, que eso era el sueño de nuestro papá, no el suyo. Él quería ser maestro, trabajar con niños, hacer algo que sintiera que tenía significado, pero nuestros padres nunca lo consideraron una opción, siempre lo empujaron hacia leyes porque era prestigioso y pagaba bien. Me preguntó si pensaba que era una locura dejarlo todo después de 2 años, y le dije que honestamente sonaba como la primera decisión real que había tomado en su vida, un par de semanas. Después Ethan les dijo a nuestros padres que dejaba la escuela de leyes. Puedes imaginarte cómo reaccionaron. Mi mamá me mandó una serie de mensajes furiosos culpándome a mí, diciendo que yo había envenenado a Ethan contra la familia, que por mi culpa él estaba tirando su vida a la basura. Mi papá fue más directo. Me mandó un mensaje diciendo que era una decepción y una influencia tóxica para mis hermanos. Les respondí, por primera y última vez, diciéndoles que tal vez si hubieran tratado a sus hijos como personas en lugar de como inversiones financieras, ninguno de nosotros estaría en esta situación. Las cosas se pusieron aún más raras cuando otros familiares empezaron a contactarme.
primos que apenas conocía, tíos que no había visto en años, todos con mensajes tipo: «Escuchamos lo que pasó, ¿estás bien?». Mi mamá aparentemente había estado llamando a toda la familia contándoles su versión de la historia, en la que yo era la hija egoísta y cruel, que había abandonado a mi familia en su momento de necesidad, y que además había convencido a Ethan de arruinar su vida. Algunos familiares me creían, otros claramente pensaban que yo era el problema. Eventualmente dejé de responder porque honestamente no tenía la energía emocional para estar justificándome con gente que ni siquiera me conocía bien. En diciembre mis padres me mandaron otro mensaje, esta vez diciéndome que estaban vendiendo la casa y mudándose a algo más pequeño. No me preguntaron mi opinión, no me ofrecieron recoger mis cosas que todavía estaban ahí, solo me informaron tipo: «Por si te interesa saber. La casa donde crecí, donde estaban todos mis recuerdos de infancia, la iban a vender, y yo ni siquiera tenía voz en eso. No es que tuviera derecho legal a opinar. Ya tenía 20 años y no vivía ahí. Pero el hecho de que ni siquiera pensaran en mencionármelo hasta que ya estaba decidido, me dolió más de lo que quiero admitir. Esa noche lloré más de lo que había llorado en meses. Amanda me abrazó y me dejó desahogarme, y cuando terminé me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Dijo: «Sofía, ya no necesitas la aprobación de gente que nunca te la va a dar. Estás haciendo un trabajo increíble construyendo tu propia vida, y ellos se lo están perdiendo». Tenía razón, lo sabía, pero era difícil aceptarlo. Bloqueé los números de mis padres esa noche. No podía seguir recibiendo sus mensajes manipuladores y culpabilizadores, necesitaba paz para poder enfocarme en mi vida. El semestre de primavera fue mejor. Había encontrado mi ritmo. Mis calificaciones eran buenas. Tenía un grupo sólido de amigos, y Margaret me visitaba cada par de semanas para almorzar y ponerse al día. Ethan también me visitó un par de veces. Me contó que había empezado a tomar clases para sacar su certificado de enseñanza, y que era la primera vez en años que se sentía genuinamente feliz con lo que estaba haciendo. Me preguntó si nuestros padres habían tratado de contactarme, y cuando le dije que los había bloqueado, dijo que probablemente era lo más saludable que podía hacer. En marzo recibí un mensaje de Lily. Era largo, tipo 3 pantallas completas, y básicamente era una disculpa por todo. Me dijo que finalmente entendía lo que había estado pasando, que nuestros padres la habían estado presionando tanto para ser perfecta que estaba teniendo ataques de pánico, que se sentía como si se estuviera ahogando bajo las expectativas. Me contó que Ethan le había hablado de por qué dejó la escuela de leyes, y que eso le abrió los ojos sobre cuán tóxica era nuestra familia. Me dijo que me extrañaba, que lamentaba no haber sido más valiente cuando me fui, y que entendería si no quería hablar con ella, pero que necesitaba que supiera que estaba de mi lado. Hablamos por teléfono esa noche durante como 3 horas. Lily me contó cosas que nunca supe, sobre cómo mamá la comparaba constantemente con otras niñas, sobre cómo papá le decía que si no conseguía entrar a una universidad de prestigio, sería una decepción. Me di cuenta de que ella también había sido víctima del mismo sistema, solo que de diferente manera. A Ethan y a ella los pusieron en pedestales tan altos que cualquier cosa menos la perfección era un fracaso, y a mí me hicieron sentir que nunca iba a ser suficiente sin importar lo que hiciera. Todos perdimos, solo que de maneras diferentes. Lily decidió que no iba a aplicar a las universidades privadas caras que nuestros padres querían, que iba a aplicar a escuelas estatales y conseguir becas y básicamente hacer su propio camino como yo. Nuestros padres estaban furiosos con ella también ahora, pero Lily dijo que después de ver cómo me habían tratado, no podía seguir dejando que controlaran su vida. Es gracioso, en una forma triste, cómo lo peor que nuestros padres hicieron terminó siendo lo que nos unió a los 3 hermanos de verdad por primera vez. En abril, mi asesor académico me llamó a su oficina. Pensé que había algún problema con mi ayuda financiera o algo así, pero resulta que era lo opuesto. Me dijo que la universidad estaba desarrollando un nuevo programa de apoyo para estudiantes que venían de familias tóxicas o situaciones difíciles en casa, y que basándose en cómo había manejado mi situación y en mi especialización en psicología, querían ofrecerme una posición pagada ayudando a desarrollar el programa y eventualmente siendo mentora de otros estudiantes. No podía creer que me estuvieran ofreciendo esto, tipo apenas estaba manteniéndome a flote, y ahora querían que ayudara a otros estudiantes. Acepté, obvio. El trabajo pagaba bien, mejor que la biblioteca, y además sentía que era algo que realmente importaba. Empecé a asistir a reuniones de planificación, a compartir mi experiencia, a pensar en qué tipo de recursos me hubieran ayudado cuando más los necesitaba. También me uní a un grupo de apoyo, en campus para estudiantes con familias tóxicas.
Y honestamente fue una revelación escuchar las historias de otras personas y darme cuenta de que no estaba sola, que había otros que entendían exactamente por lo que había pasado. Hoy, 6 meses después de que mis padres me echaran, puedo decir honestamente que estoy mejor sin ellos. No es que no duela, porque sí duele. Probablemente siempre va a doler un poco saber que mis propios padres estaban dispuestos a sacrificarme por mis hermanos, pero también me di cuenta de que su amor siempre había sido condicional. Dependía de que yo hiciera lo que ellos querían, de que no causara problemas, de que aceptara mi rol como la hija de repuesto. Y yo merezco más que eso. Todos merecemos más que eso. Tengo una relación genuina con Ethan y Lily ahora, basada en respeto mutuo y no en la dinámica tóxica que nuestros padres crearon. Margaret sigue siendo mi apoyo incondicional. Y los amigos que he hecho en la universidad son más familia para mí que mis padres alguna vez fueron. Mis calificaciones siguen siendo buenas. Tengo un trabajo que me importa. Y por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo para mí misma en lugar de para las expectativas de otras personas. A veces pienso en qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí ese día, si hubiera dejado la universidad y pasado los siguientes años trabajando para pagar los estudios de mis hermanos. Probablemente estaría resentida y miserable, atrapada en un trabajo que odiaba, viendo cómo Ethan y Lily vivían las vidas que yo ayudé a financiar mientras la mía estaba en pausa. Y cuando finalmente hubiera vuelto a la universidad, si es que lo hacía, habría perdido años que nunca recuperaría. La semana pasada Lily me mandó un mensaje diciendo que nuestros padres le habían preguntado si sabía cómo contactarme. Aparentemente, ahora que tanto Ethan como Lily se están alejando de ellos y tomando sus propias decisiones, mis padres están empezando a darse cuenta de que su estrategia de control no funcionó como planeaban. Lily les dijo que no tenía idea de cómo contactarme, aunque obviamente sí. No sé si algún día mis padres van a admitir que estuvieron mal, probablemente no, y honestamente ya no importa. No necesito su validación ni su disculpa para seguir adelante con mi vida. Tengo 20 años y estoy construyendo algo real, algo que es completamente mío. Puede que no sea el camino que mis padres imaginaron para mí, pero es infinitamente mejor que el que ellos querían que tomara. Y eso es suficiente.